Bienvenidos a Descubriendo Nuestro Derecho con CIPO 4305, un espacio donde el derecho y la democracia se encuentran. Traído a ustedes por el equipo de CIPO 4305 de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Comencemos. Bienvenidos al segundo episodio de Descubriendo Nuestro Derecho con CIPO 4305. Para todos aquellos que no nos conozcan, este es un podcast creado por estudiantes de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, junto a la profesora Mariana Iriarte Mastronardo, como forma de campaña para la clase CIPO 4305, Teoría del Derecho. Permítame presentarme, mi nombre es Esmeralda, estoy cursando mi cuarto año y mi concentración en Ciencias Políticas. Y junto a mis compañeros, que les pido que se introduzcan, les acompañaremos durante este nuevo episodio. Hola, mi nombre es Luis Martínez, estoy en tercer año y estudio Ciencias Políticas. Hola, mi nombre es Sul Flores, estoy cursando mi cuarto año en Ciencias Sociales General con énfasis en Investigación Social. Hola, mi nombre es Karel Cruz, estoy en mi cuarto año de Psicología en la Facultad de Ciencias Sociales. Y por último, mi nombre es Adriana Rodríguez Lázaro y estoy cursando mi cuarto año en Ciencias Políticas. Como mencionó mi compañera, Descubriendo Nuestro Derecho con CIPO 4305 fue creado por estudiantes de la UPR de Río Piedras como un proyecto independiente. De paso, te dejamos saber que nos encuentras en tus plataformas de podcast favoritas, incluyendo YouTube, y que tu apoyo es fundamental para la nota de nuestra clase y la propagación de nuestras ideas. Durante este nuevo episodio estaremos abordando temas relacionados a las diferentes huelgas estudiantiles en la UPR y el impacto del derecho en el derecho a la huelga de los estudiantes, valga la redundancia. Vamos a profundizar en cómo se implementa el derecho, cómo se construye la legitimidad del orden social en Puerto Rico y cómo esto impacta nuestra democracia. Permítanme hacer un disclaimer rapidito. Como en el episodio anterior, es importante hacer la salvedad de que estos análisis son hechos principalmente con perspectivas de los integrantes de nuestra clase y sección particular. Por ende, todos tenemos perspectivas y opiniones distintas, pero hemos intentado, recopilarlas en este episodio de manera colaborativa. Así que teniendo en cuenta esto, le damos comienzo al episodio y esperamos que lo disfruten y saquen provecho del mismo. Antes de entrar en los aspectos más teóricos, hablaremos sobre un caso que marcó un precedente en Puerto Rico, UPR v. Laborde, y el contexto particular en el que este caso acontece. Este nos ayuda a entender cómo las leyes y las decisiones judiciales pueden moldear el derecho a la protesta y el equilibrio entre el orden institucional y las libertades individuales. Añadiendo a lo que menciona, este caso también es importante en la particularidad de que nos ayuda a comprender aspectos del derecho que pueden fomentar un atropello de nuestros derechos como individuos. Exacto. Algunos ejemplos de esto que cubriremos más adelante serán los sesgos inconscientes que pueden tener las juezas y jueces, las distintas interpretaciones de las leyes que estos puedan emitir, entre otros aspectos. Pero primero que todo tenemos que definir qué es una huelga y para qué ésta se usa. En términos generales, es una forma de protesta que interrumpe actividades cotidianas como medida de presión. En el caso de estudiantes, la huelga es utilizada para expresar el rechazo a decisiones que se consideran injustas de parte de estos. Ahora nuestras compañeras Angélica Cruz y Paula Rosa van a profundizar en el contexto. La huelga estudiantil no es un asunto nuevo. Históricamente, los estudiantes han sabido estar a la vanguardia en la identificación de problemáticas sociales que les afectan tanto a ellas como al resto del tejido social. Asimismo, han sido hábiles en el accionar estrategias de lucha desde sus aulas y campus para transformar los países que habitan. La Universidad de Puerto Rico, como ese espacio catalizador de pensamiento crítico, no ha sido menos. Son varias las huelgas que han dejado impronta en el imaginario puertorriqueño, posicionando a los estudiantes como revolucionarios, subversivos e insurrectos. Las huelgas en la UPR van desde la lucha contra la presencia militar y policíaca, como en los 80 contra el ROTC, hasta el lanzamiento en protesta ante la negativa del recibimiento a don Pedro Albizu Campos. Sin embargo, el alza en los costos, secciones insuficientes y la eliminación de exenciones de matrícula han sido constantes detonantes para huelgas y paros universitarios. Pero, antes de comprender la huelga en su dimensión estudiantil, ¿qué es una huelga? La Constitución reconoce el derecho a la huelga de los empleados y de las empleadas. Una huelga o un piquete se lleva a cabo cuando un grupo de personas realiza una protesta para reclamar algún asunto que afecta el bienestar de las personas y reclaman alguna acción por parte del patrono, del gobierno o de cualquier otro sector. Entonces, ¿es la huelga un derecho? ¿Es un derecho aplicable de forma universal? El derecho, en su dimensión de ley, lo protege. ¿Tiene limitaciones? Y si es así, ¿por qué se limita? Y si es un derecho, ¿por qué se regula? En 2010, en la Universidad de Puerto Rico se organizó una huelga estudiantil que culminó con la paralización de los 11 recintos del sistema universitario.
El recinto de Río Piedras, en asamblea estudiantil, había decretado un paro como manifestación en rechazo a la certificación 98, que pretendía eliminar exenciones de matrícula, reducía la oferta académica e imponía una cuota. Parece ser que las políticas de austeridad no son nuevas para la comunidad universitaria. Luego de 2 días de paro y de la negativa de la administración a sentarse a negociar con el comité negociador formado en asamblea, los estudiantes decretaron una huelga. Es importante señalar que la entonces rectora Ana Guadalupe, el primer día del paro, autorizó la entrada de la policía al recinto. Para Descubriendo Nuestro Derecho, Paula. La huelga comenzó en abril de 2010 como respuesta a un conjunto de medidas del gobierno de Puerto Rico, liderado por el gobernador Luis Fortuño, para enfrentar una grave crisis fiscal en la isla. Entre las medidas principales que generaron el descontento de la comunidad universitaria se encuentran aumento en las matrículas, recortes presupuestarios, privatizar la UPR y mercantilizar la educación superior. Y la ley número 7, aprobada en el 2009, era una legislación que otorgaba al gobierno de Puerto Rico amplias facultades para reducir el gasto público y recortar servicios, lo cual también afectaba a la UPR. Según el medio Diálogo UPR, al día siguiente del inicio del paro, el juez Negrón Fernández de la Región Judicial de San Juan ordenó a los estudiantes a no obstaculizar el acceso al recinto. La respuesta de los estudiantes, una demanda contra la universidad, exigiendo que se le respetaran su derecho a la libertad de expresión y de asociación. Los estudiantes lograron que la universidad se comprometiera a no eliminar las extensiones y no aumentar los costos de matrícula. En adición, la administración accedió a comprometerse a no privatizar la universidad. Cabe preguntarse cómo se han mantenido esos compromisos de parte de la administración. Para Descubriendo Nuestro Derecho, Angélica Cruz. En Puerto Rico, las huelgas estudiantiles tienen una larga historia de impacto social. Desde la fundación del UPR, los estudiantes han liderado movimientos que no solo han defendido la educación pública, sino que también han influenciado en causas más amplias como los derechos laborales y la descolonización. Un gran ejemplo fue la huelga del 48, que fue uno de los grandes motivos por los que se crea la ley de la mordaza del 1 de mayo del 48. Aunque las huelgas estudiantiles no han logrado cambios inmediatos en el estatus político de Puerto Rico, han sido esenciales para mantener viva la discusión sobre la naturaleza colonial de nuestro sistema. Pero aquí es que viene la pregunta clave. ¿Tienen los estudiantes un derecho y protección legal a la huelga? La respuesta corta es no, al menos no de manera absoluta. Esto ocurre ya que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que las huelgas no son un derecho garantizado por la Constitución, aunque contradictoriamente sí reconocen el derecho a la libre expresión. Este derecho, sin embargo, está sujeto a restricciones, ¿cierto? Especialmente cuando interfiere con las funciones de una institución pública como la universidad. Correcto. Asimismo, como mencionas, estas regulaciones suelen estar relacionadas con el tiempo, lugar y la forma en la que se efectúan las protestas y huelgas. Esto significa que el Estado puede restringirlas si considera que afectan el orden público o las funciones de la institución académica. Pero según entiendo, es importante explicar que el campus universitario no es un foro público tradicional como una plaza pública. Más bien, el tribunal lo clasificó como un foro semipúblico, lo que le da a la administración más control sobre cómo y dónde se llevan a cabo estas manifestaciones. Claro, bajo esta clasificación de que el campus universitario es un espacio semipúblico, entre comillas, el tribunal creó una laguna legal, como quien dice, para que la institución pueda decidir cuándo no es el lugar, el tiempo y la forma correcta para efectuar nuestro derecho a la libre expresión. En este caso, al ser considerado un espacio semipúblico, tiene varios impactos. Esto tanto en el poder autónomo de la universidad como en el derecho a la libre expresión del estudiantado. Por un lado, la UPR como entidad autónoma tiene la facultad de establecer sus propios reglamentos internos para regular la conducta dentro de su recinto. Y esto incluye la organización de huelga o paros estudiantiles. Pero, por otro lado, el Tribunal Supremo determinó que los estudiantes tienen el derecho de organizarse y participar en protestas, siempre que éstas no interrumpan de manera grave el funcionamiento de la institución. Exactamente. En este caso chocan ambas causas en este supuesto espacio semipúblico, lo que es el poder institucional del UPR y el derecho a la libre expresión del cuerpo estudiantil. La cosa se complica bastante, pero al final del día, la interpretación final del lugar, tiempo y forma en la que se llevan a cabo las huelgas o protestas la tiene la administración del UPR, por lo que esto sigue favoreciendo a la administración y fortalece la estructura de poder de la misma sobre el cuerpo estudiantil. Tienes toda la razón, compañero. Con esta explicación podemos apreciar cómo estas decisiones poseen un impacto sustancial en la forma en la que pueden efectuarse las huelgas y protestas, al igual que en el derecho a la libre expresión estudiantil.
Es súper importante explicar el contexto bajo el que se ubica el caso UPR versus Laborde. Así podemos entender mejor el porqué y el impacto de este fallo del Tribunal Supremo. Ahora les puedo dejar a ustedes con mi compañera Angélica Cruz para que entonces ella les pueda dar un poquito más de detalles sobre el tema. Sobre el caso UPR versus Laborde, los estudiantes convocados por el señor Gabriel Laborde Torres, el presidente del Consejo General de Estudiantes, en ese lugar se aprobó un paro de 48 horas para los días 21 y 22 de abril y se estableció un comité de negociación. El 21 de abril comenzó la manifestación de los estudiantes. Se reporta que ese día individuos encapuchados tuvieron un forcejeo con los vigilantes universitarios y bloquearon los portones con cadenas. Se sostiene que se produjeron múltiples episodios de violencia. Por lo tanto, la rectora estableció un aplazamiento académico de duración indefinida. El 21 de abril de 2010, la UPR interpuso una demanda en la que pidió un entredicho temporal, un amparo preliminar y un amparo permanente. La UPR solicitó a diversos líderes estudiantiles que abandonaran la restricción al acceso al campus. Posteriormente, se enmendó la demanda para incluir una reclamación en daños y perjuicios y se solicitó un interdicto posesorio. El 13 de diciembre de 2010, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por petición de la Universidad de Puerto Rico, revisa la decisión emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Entre muchos factores, la decisión vino a definir la relación estudiante-universidad como una contractual en la que los estudiantes pagan por un servicio, la educación y la universidad lo provee. Por lo tanto, esta relación está medida por un asunto únicamente económico. Asimismo, la decisión define a la universidad como un foro semipúblico, lo que justifica que la administración de la UPR puede reglamentar el ejercicio de los derechos de expresión y asociación de la comunidad universitaria. En el marco de esta relación, los estudiantes tienen derecho legítimo a la huelga. Para Descubriendo Nuestro Derecho, Angélica Cruz. Exacto. Fue un periodo que estuvo marcado por la crisis fiscal y fuertes movimientos de resistencia estudiantil. Estas se debieron a que es en este punto donde la administración comienza a implementar medidas de austeridad y con esto comienzan los recortes del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Es más, una de estas medidas que causó un impacto en el estudiantado fue la implementación de una cuota especial de $800 por semestre, lo que claramente significó una carga financiera para los estudiantes y sus familias. Esto desató una serie de protestas masivas en los 11 recintos del UPR, incluyendo huelgas prolongadas y bloqueos de acceso a los campus universitarios. Igualmente, es importante destacar y recalcar que la gobernanza de Luis Fortuño tuvo mucho que ver con todo esto. Además del sector universitario, muchos otros sufrieron el impacto de recortes presupuestarios, desempleo y muchos otros efectos debido a las medidas de austeridad que se fueron implementando. Así que podríamos concluir que las protestas estudiantiles en la UPR de 2010 fueron un reflejo de un malestar en la sociedad puertorriqueña debido a la crisis fiscal, los recortes de los servicios públicos y la percepción de que el gobierno estaba priorizando los intereses de las corporaciones y el capital privado a costa del bienestar social. Claro está, están en lo cierto, pero vamos a darle un poquito de rewind al tema del caso. Luego de la administración universitaria respondió presentando una solicitud de injunction al Tribunal de Primera Instancia para impedir que los estudiantes bloquearan las entradas del recinto de Río Piedras. Argumentaron que los bloqueos afectaban las funciones administrativas y académicas esenciales y pues en este contexto se desarrolló el caso. Inicialmente, el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, pero la administración la apeló. El caso llegó al Tribunal Supremo, que finalmente revocó la decisión inicial y concedió injunction a favor de la administración de la UPR. Este fallo permitió a la administración prohibir los bloqueos, argumentando que el campus universitario es un foro semipúblico, donde la libertad de expresión puede ser limitada para garantizar el funcionamiento de la institución. Pero este caso no se salvó de críticas y opiniones disidentes, porque la jueza Fiol Mata y Rodríguez Rodríguez emitieron opiniones disidentes que cuestionaron el razonamiento de la mayoría. La jueza Fiol Mata criticó el procedimiento apresurado del caso y argumentó que las universidades deben de ser consideradas foros públicos tradicionales, donde la libertad de expresión está más protegida. Mientras que la jueza Rodríguez Rodríguez enfatizó que las universidades son espacios esenciales para el debate y el activismo, como debería de ser. Clasificarlas como foros semipúblicos limita injustamente la capacidad de los estudiantes para expresar su descontento. Dentro de los espacios universitarios siempre se fomenta el pensamiento crítico de los estudiantes y que tienen una voz que pueden utilizar cuando están en desacuerdo con las decisiones que se toman, haciendo referencia a la democracia. Pero cuando los estudiantes queremos reclamar ese derecho a la huelga, se nos coarta. Entonces realmente no sabemos si el sistema
sistema verdaderamente nos está apoyando o nos está pasando la mano con mentiras y no se nos va a dar la oportunidad de expresar nuestros desacuerdos. Concuerdo contigo y también pienso que la decisión refuerza indirectamente una narrativa de criminalización de la protesta, en la cual se le da prioridad a los intereses de las instituciones que, en fin, están hechas para nosotros mismos. Estas opiniones plantean una pregunta fundamental. ¿Está el sistema judicial protegiendo el derecho a la protesta o está priorizando el control institucional? Y es aquí donde nos podemos dar cuenta de que claramente existieron opiniones en contra del fallo de la mayoría. Por ende, los sesgos inconscientes y las diversas interpretaciones de las juezas y jueces tendrán un gran impacto en estas decisiones que manejan los derechos de los individuos. Continuando con lo que mi compañera introdujo, hablemos de cómo se implementó el derecho en este caso. La decisión del Tribunal Supremo demostró cómo las leyes pueden usarse para equilibrar derechos individuales y las necesidades de una institución. Sin embargo, también mostró cómo estas decisiones pueden reflejar dinámicas de poder. En este caso, la administración universitaria tuvo más peso que las voces estudiantiles. Hard to believe. Lo que plantea dudas sobre la imparcialidad del sistema judicial. Además, la clasificación de la universidad como un foro semipúblico limitó de manera significativa el alcance del derecho a la libertad de expresión en la UPR, ya que la administración puede controlar la misma. Esto nos lleva a cuestionar cómo se usa el derecho, como una herramienta para proteger a los más vulnerables y los derechos de los mismos, o como un mecanismo para mantener el status quo y relaciones de poder. Exacto. Por eso mismo es que el concepto de legitimidad es central aquí, pues estamos en una democracia. Las instituciones deben equilibrar el orden con los derechos de los ciudadanos. El concepto de legitimidad es sumamente importante, ya que las decisiones deben ser siempre justificadas en derecho. En UPR versus Laborde, el Tribunal Supremo priorizó la estabilidad institucional sobre las libertades individuales, reforzando un modelo donde las instituciones tienen más poder que los mismos ciudadanos. Finalmente, hablemos del impacto en nuestra democracia. Las universidades han sido históricamente espacios de resistencia y cambio social, pero decisiones como esta encadenan ese potencial. Exacto. Cuando se restringe la protesta en estos espacios, no solo se limita la libertad de expresión, sino que también se desmotiva a las nuevas generaciones de participar activamente en el fortalecimiento de la democracia. Por esto, me gustaría mencionar que esto crea un círculo vicioso. Menos participación política favorece a que las instituciones sean menos receptivas. Esto a su vez desanima aún más a las personas a participar activa y políticamente. Bueno, compañeros y oyentes, luego de esta charla y de comprender el impacto de las decisiones de los tribunales y de otras estructuras de poder sobre los derechos de los individuos y en nuestra democracia, veo pertinente hacer una pequeña reflexión. Definitivamente. Pienso al igual que tú que es importante hacer un llamado que todo individuo se dé la tarea de analizar y estudiar de qué forma el Estado y las estructuras de poder como las instituciones, tribunales y otras figuras moldean nuestros derechos y la expansión y limitación de los mismos. Exacto. Ya vimos que son muchas las instancias en que, como en el caso de UPR versus Laborde, se toman decisiones que regulan nuestros derechos como la libertad de expresión. Por ende, pienso que hablo por todos nosotros cuando digo que es imperativo participar política y activamente de los procesos que regulan nuestros derechos. Exacto. Necesitamos efectuar mecanismos que fomenten la participación activa de la ciudadanía en procesos políticos. Pienso que se pueden promover talleres que fomenten la educación y formación política, al igual que consejos y asambleas comunitarias que puedan ayudar a la participación en la toma de decisiones locales. Igualmente, es importante que esta movilización social esté acompañada de redes de acción política, aparte de la creación de movimientos sociales. De esta forma, se puede impulsar una participación que sea política y asertiva, al igual que debe de promoverse el acceso público a la información para que ésta pueda llegar de forma transparente a nuestras comunidades. De esta forma, se puede promover la acción informada. Y para concluir esta sección, tristemente, es preciso mencionar que, como ciudadanos, debemos de participar en huelgas, paros y protestas. Al final del día, esta, junto con la información, serán nuestras mejores armas para defender y ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Bueno,
Ya esto es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros este segundo episodio y que se lleven algo nuevo e interesante para reflexionar. Antes de cerrar, queremos dar un enorme agradecimiento a todo el equipo de trabajo que hizo esto posible. Así es, nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de tantas personas talentosas detrás de escena. A nuestro equipo de investigación, gracias por sumergirse en el tema y brindar los datos valiosos para construir el contenido de hoy. Óyeme, y gracias también a nuestro equipo de producción, siempre asegurándose de que todo está en el mejor nivel posible en cada detalle técnico. Sin ustedes, esto no sonaría tan bien, créanme. También queremos agradecer a nuestro equipo de edición, quienes permiten que este episodio sea limpio y dinámico, sacando lo mejor de cada conversación. Y por supuesto, un aplauso para el equipo de diseño gráfico que se encarga de las portadas y de todos los gráficos que se ven en nuestras redes sociales. Su creatividad le da vida a nuestro podcast. Obviamente sin ellos no tuviésemos nada. También con los de producción, con todo el mundo. Óyeme, pero no nos olvidemos de nuestro equipo de redes sociales que está siempre conectado con ustedes y compartiendo los mejores momentos de nuestro podcast. Gracias por llevarnos a todos lados. Final, pero no menos importante, gracias al equipo de Relaciones Públicas que ha trabajado incansablemente para llevar el podcast a nuevas audiencias y a que más gente nos conozca. En serio, gracias a todas, todos y todes. Este podcast no sería lo mismo sin el esfuerzo de cada uno de ustedes. Antes de despedirnos, queremos recordarles que durante este episodio hemos citado información de varias fuentes confiables, como artículos de periódicos, revistas especializadas y otros recursos académicos utilizados en nuestra clase. Aunque hacemos nuestro mejor esfuerzo para verificar toda la información, no somos responsables de posibles cambios o actualizaciones posteriores a la fecha de publicación de este episodio. Asimismo, las opiniones expresadas aquí son solo para propósitos informativos y no constituyen una recomendación profesional o legal. Siempre los invitamos a que si les interesa un tema, consulten las fuentes directamente y formen su propio criterio. Antes de cerrar, si este episodio te gustó o te hizo pensar, compártelo con tus amigos y toda tu familia. Nos ayuda muchísimo a llegar a más personas como tú que disfrutan el contenido. Y recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o en cualquier plataforma de streaming que prefieras. Bueno, ahora sí, eso es todo por hoy. Les esperamos en el próximo episodio con más temas interesantes. Estamos muy agradecidos, cuídense mucho. Recuerden que pueden escribirnos en las redes para contarnos qué les pareció el episodio. Bye. Gracias por escuchar Descubriendo Nuestro Derecho con los estudiantes del equipo de la clase de Teoría de Derecho, donde juntos exploramos cómo el derecho impacta nuestro día a día. Hasta la próxima.